Decía que hoy no está nuestra hermana Rosa, pero tenemos a nuestra hermana Carmen y tenemos a nuestra hermana Susi, que han trabajado muchos años con niños. Y los medios han cambiado mucho. Hoy creo que hay pizarras electrónicas en el colegio. Mi hijo Francis, cuando tiene sus reuniones con el supervisor, si no son presenciales, escribe en una tableta y le sale en el ordenador al maestro. Pero antiguamente, Carmen, o Susi, ¿con qué se trabajaba? ¿Tú has trabajado con el franelógrafo? ¿Se llama así, Carmen? ¿No os acordáis, Mari? El franelógrafo. Natividad, esa sábana en la que se pegaban ahí las pegatinas y nos contaban las historias. Pues sabes una cosa, Pilar, que yo no soy especial como todos los niños que se han criado en un hogar cristiano y que desde muy pequeño iba a la iglesia. Pues yo ya conocía la historia de Jonás. Eso sí, una cosa es la historia como tú la percibes cuando eres pequeño, y otra cosa bien distinta, Eliseo, es cuando ya eres un pastor que se dedica a enseñar la Biblia y pasas por distintas etapas, a veces de asombro o de estupefacción, porque Jorge, es que es un libro de 4 capítulos, si es que tiene un par de páginas, pero es que ese libro tan pequeño, Anastasio, habla de tantas cosas. Si yo te preguntara, Eduardo, ¿de qué nos habla el libro de Jonás? No puedes resumirlo en un solo punto. Y surgen distintas preguntas, Guadalupe. Por ejemplo, el autor de Jonás nos habla acerca del nacionalismo y la raza. Porque, oye, Jonás, en un principio, parece estar más preocupado por la seguridad militar de su nación que por una ciudad repleta de gente espiritualmente perdida. O nos habla sobre el llamado de Dios a las misiones. Porque Pedro José, en un primer momento, Jonás recibe el llamado por parte de Dios, pero no le obedece. Y luego recibe ese mismo llamado, y sí, aunque lo lamenta. O nos habla sobre las luchas que tienen los creyentes para obedecer y confiar en Dios. Pues sí, Susi, nos habla de todo eso y más. Y más. Y yo sé que ustedes, que no leen la Biblia con prisas, sino que son lectores meticulosos, concienzudos, inteligentes, listos, buscan una interpretación correcta. ¿Y saben una cosa? En esos 4 capítulos, Mari, se nos cuentan 2 incidentes. Y está tan perfectamente redactado que si tú los superpones, es que te dicen las mismas cosas. En un primer momento, Jonás recibe un mandato por parte de Dios, pero hace caso omiso. Y en el segundo relato, recibe ese mismo mandato y ahora sí hace caso.
Así que si tú coges la Biblia y coges un papel y un bolígrafo y empiezas a anotar cosas, te vas a dar cuenta de que estos dos incidentes se pueden dividir en tres grandes grupos. Miren, fíjese, hoy simplemente quiero marcar una introducción, porque este año vamos a hablar mucho de Jonás. Y hay muchas cosas que te van a sorprender y muchas cosas que seguramente no conocías. Y yo creo que la serie te va a encantar. Va a ser un poquito larga, no voy a predicar siempre de Jonás para no aburrirte y iré metiendo otras predicaciones, pero este año, 2023, vamos a hablar mucho de Jonás. Mucho de Jonás. Y miren, he dicho, ¿no? 4 capítulos, 2 escenas. Primera escena, capítulo 1 y capítulo 2. Segunda escena, capítulo 3 y capítulo 4. Los protagonistas casi siempre son los mismos. Mira, en la escena 1 tenemos a Jonás, los paganos y el mar. Y en la segunda escena nos vamos a encontrar a Jonás, los paganos y la ciudad. ¿Qué he dicho, Fernando? Que lo vamos a dividir en 3 grandes bloques. Para que veas que el autor no se levantó una mañana y voy a contar una historia. No. Tenía perfectamente claro qué es lo que quería mostrar. Pues, miren, en ese primer gran bloque vamos a ver a Jonás y la palabra de Dios. Y se van a dar cuenta, porque lo vamos a leer, de que cita las mismas cosas. Ahí vamos a ver la palabra de Dios, cómo viene a Jonás, el mensaje que ha de transmitirse y la respuesta de Jonás. En los 2 incidentes está calcado. Miren, ¿cuánto movimiento tengo hoy? Miren, Jonás capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios viene a Jonás. Pero es que en Jonás capítulo 3, versículo 1, ¿qué pasa? La palabra de Dios viene a Jonás. Miren, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Primer incidente. En el segundo incidente, capítulo 3, versículo 1, ¿cachimónica? Igual, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. En los versículos 2 del capítulo 1 y del capítulo 3 vamos a ver el mensaje que ha de transmitirse. En el capítulo 1, versículo 2, ¿qué es lo que se le dice a Jonás? Tienes que levantarte, deja de dormir tanto la siesta o de jugar tanto a la PlayStation, levántate, ve a Nínive, que no es una ciudad cualquiera, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Eduardo, ha llegado un momento en que esto ya no se puede consentir más. Hay que decir basta, ¿vale? Pero es que en el segundo incidente, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Se dan cuenta el patrón? Exactamente igual, claro. En el versículo 3, tanto del capítulo 1 como del capítulo 3, la respuesta de Jonás. En el primer incidente, ¿cuál es la respuesta? Pues Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Cómo que yo voy a ir a los ninivitas? Mejor me voy a un complejo hostelero, pensión completa, y me paso unos días en la playa. Así que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella, es decir, no iba de polizón, por lo menos pagó el pasaje. Partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué inocente, ¿verdad? Como si uno pudiera escaparse de la... O sea, tenemos a Dios localizado en un punto y si nos marchamos o nos alejamos de ese punto, como que le perdemos de vista. Qué inocente este Jonás. Bueno. Lo mismo, en el capítulo 3. Lo mismo, el mismo patrón. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Segundo bloque. En el segundo bloque, papá, no vamos a ver a Jonás y a la palabra de Dios, sino que vamos a ver a Jonás y el mundo de Dios. Y ahí vamos a ver cómo es la palabra de advertencia,
la respuesta de los paganos, la respuesta del líder pagano y cómo la respuesta de los paganos al final fue mejor que la de Jonás. Fíjate, o sea, se expresa con más lucidez el pagano que el creyente. Pues mira, ahí lo tenemos, el mismo patrón. Capítulo 1, versículo 4 y capítulo 3, versículo 4, la palabra de advertencia. ¿En qué consiste? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Pero a dónde vas, Jonás? ¿Dónde te he mandado yo? No te he mandado de vacaciones, te he mandado a Nínive. ¿Qué tengo que hacer para que te des cuenta de tu error? Y en el capítulo 3, versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En los telediarios dan mejores noticias, ¿eh? ¿Y cuál fue la respuesta de los paganos, Carmen? Pues en el primer incidente dice que los marineros tuvieron miedo. Es decir, no era una tormentilla, ¿eh? Tú, si tienes profesión, es tu profesión, la de ser marinero, estás acostumbrado, ¿eh? Pues dice que los marineros tuvieron miedo. Y que cada uno, eso era una fiesta, cada uno clamaba a su Dios, ¿eh? Aquí, barra libre, ¿eh? Aquí hay que clamar, a lo que sea, pero hay que pedir ayuda. Cada uno le clamaba a su Dios. ¿Cuál es tu Dios? A ese. ¿Y el tuyo? Y dice que echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Es decir, Susi, cada uno hacía lo que mejor sabía. Oramos a nuestro Dios, desalojamos el barco. O sea, hicieron todo lo que estaba en sus manos, pero no funciona la cosa. Entonces, ¿qué dice? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Wow. ¿Cómo le llamaríamos a esto hoy en día? Es capaz de quedarse dormido en medio de una gran tormenta. Es impresionante. Pues en el segundo incidente, ¿qué? Exactamente lo mismo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Alguien sabe lo que significa vestirse de cilicio? Mira, ¿sabes una cosa? ¿Sabes? Y también, sí. Se vestían de cilicio y se echaban ceniza. Mira, vestirse de cilicio no era autoflagelarse, se ponían un vestido áspero. Exactamente. Normalmente era de cabra de pelo negro. Por lo visto tiene que ser bastante incómodo. Entonces tú ibas caminando, Jorge, y eso te iba rozando constantemente y no te sentías muy cómodo. Y pisabas ceniza o también la ponías sobre tu cabeza. Al final representaba eso, representaba humillación, que realmente estabas arrepentido y que tú entendías que necesitabas cambiar de dirección. Como lo simbolizabas, como lo representabas, te vestías en cilicio y te echabas ceniza o pisabas ceniza. Muy bien. La respuesta del líder pagano es curiosa. En el capítulo 1, versículo 6, ¿qué es lo que dice el que manda en el barco? El patrón de la nave. Se le acerca y le dice: ¿pero qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, al que sea que tengas. Clámale. Quizá él tenga compasión de nosotros porque, por lo que se ve, los nuestros no están muy conformes. O no están muy por la labor de ayudar. A ver si así no perecemos. ¿Y cuál fue la respuesta del líder pagano, del rey de los ninivitas? Llega la noticia hasta el rey, se levanta de su silla, se despoja de su vestido, se cubre de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hay que arrepentirse. Se hace necesario un cambio de dirección. Algo estamos haciendo mal.
Y cómo la respuesta de los paganos al final fue mejor que la de Jonás, curiosamente. Hay veces que aquellos que nosotros decimos que no creen se comportan mejor que los que decimos creer. Por tanto, tendríamos que aprender un poco de ellos muchas veces, ¿no? Miren, dice, pues dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Vamos a echar tiros dados. O a jugar, ¿cómo se llama eso? De piedra, papel y tijera. ¿Cómo se llama eso? Yo sé algo de eso jugaría, no lo sé. Dice, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes. Y la suerte cayó. ¡Ah, mala suerte! La lotería no te va a tocar, pero ahí te ha tocado. La suerte, tú eres el culpable. Jonás, tú eres el culpable. Entonces le dijeron ellos, chico, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, o sea, tú a qué te dedicas, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres, o sea, darnos información. Aquí hay algo que sabes. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová. Bueno, eso de que temer a Jehová no quedó muy claro al principio, pero bueno, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto, muchacho? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, traedmeos a tomarme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero fíjense, ¿cómo responden los paganos? Vamos a asesinar, o sea, como... Dice que hasta el final trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, lo intentaron. No quieren hacerle caso a Jonás. No. Pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no nos tengas en cuenta esto, que no, es lo último que quisiéramos hacer, pero no pongas no sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has hecho. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Ahora, ¿cómo fue la respuesta de los paganos al final? Igual que Jonás, allí en Nínive. Miren, ¿qué hace el rey? Hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el último gran bloque, Jonás y la gracia de Dios. Uy, me he hecho para atrás. Ahí, aquí. Y aquí también nos enseña las mismas cosas. Cómo Dios le enseñó a Jonás sobre la gracia utilizando un pez. Pero es que en el segundo incidente vamos a ver cómo Dios lo hace a través de una planta. Lo leo rápido, para ir a la conclusión. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, ¿cómo Dios le enseña a Jonás sobre la gracia? Ya no con un pez, ahora a través de una planta. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a una Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Algo le suena a alguien? Oye, los profetas bíblicos tenían un gusto aquí por el... Sí, amén. Pero lo vuelvo a repetir, pues como, oye, pues si no te queda claro, Dios se lo va a volver a repetir. Porque dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahí expectante, a ver qué es lo que va a pasar, Olga. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte otra vez, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué obsesión tiene este hombre? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni un solo instante, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? 5 minutos. La introducción para demostrarles que el relato no está puesto al azar. 2 incidentes paralelos, casi calcados. Ahora, ¿qué nos muestra el libro de Jonás? Pues ahí tenemos, y el autor se preocupa en mostrarlo, tenemos a Jonás y vemos que él es un fanático creyente, religioso, pero vemos Eliseo cómo juzga y cómo se relaciona con personas que no son ni de su raza ni de su religión. Por lo que se ve, no le interesaban demasiado. Pero por eso este libro, y lo vamos a ver en esta serie, nos habla mucho acerca de Dios. Y nos va a enseñar que Dios no solamente ama a unos pocos, sino que ama a todos. Él no solamente se preocupa por la comunidad de creyentes, sino que también lo hace por aquellos que no tienen a Dios como su Señor. Él sigue amándolos y sigue teniendo misericordia por cada uno de ellos. También nos va a hablar de que Dios detesta el nacionalismo tóxico y cuando se desprecia otras razas que no son como las nuestras. Y nos va a enseñar cómo podemos hacer la misión en este mundo, cómo podemos tender puentes, cómo podemos ser agentes de reconciliación y de sanación cuando la idolatría anida en nuestros corazones. Porque ¿cuál es el problema de Jonás? Porque este libro no pretende ser un tratado de sociología, sino que es un tratado de teología. Y el problema que tiene Jonás es que él se ha hecho un Dios a su medida. Él tiene un Dios que acaba con los malos, que acabe con los impíos ninivitas, que los destruya. Yo voy a predicar arrepentimiento, que los asole. Cree que Dios castiga a los malos y que solamente va a bendecir a los buenos. Es decir, a él y a sus compatriotas. Y eso era mucho de los judíos, porque los judíos decían, creían y enseñaban que los gentiles estaban bien como pasto para arder en el infierno. Ahora, cuando Dios, el verdadero Dios, no es el que se ha inventado Jonás, cuando el verdadero Dios emerge y se muestra,
Jonás no hace otra cosa que frustrarse, enojarse y molestarse porque no es capaz de conciliar la misericordia de Dios con la justicia de Dios. Él se preguntaba, pero ¿cómo puede tener misericordia con gente que ha hecho tanto mal y tanto daño? Y el libro, Mari, no va a dar respuesta a esa pregunta. Pero como forma parte de nuestras escrituras, sí podemos ver lo que designa, que Dios ha salvado el mundo a través de ¿quién? De Cristo Jesús, que se llamó a sí mismo uno más grande que Jonás. Y que hizo dos cosas. No solamente fue justo, Mónica, sino que al ser justo pudo justificar a los que en él creen. Romanos capítulo 3, versículo 26. Y termino porque se nos ha ido el tiempo, con esta pequeña introducción. Termino con esto. Algunos estudiosos encuentran mucho parecido en la historia de Jonás con la parábola del hijo pródigo. En el primer incidente, ¿qué es lo que hace Jonás? Sale por patas. Recibe el mandato de Dios y ¡No! ¿Qué pasaba con el hijo pródigo? Huye del padre. Quería tener sus propias experiencias, tomar sus propias decisiones. Se conoce que no le había ido bien con el padre. Pero ¿qué pasa en el segundo incidente? La gente dice que Jonás en el segundo incidente se parece mucho al hermano mayor de la parábola. Porque Jonás, Adrián, en el segundo incidente obedece a Dios, pero lo lamenta. ¿Qué pasaba, Susi, con el hermano mayor del hijo pródigo? Toda la vida te he servido, toda la vida te he obedecido, nunca puse ninguna pega, pero se molesta muchísimo, porque el Padre tiene misericordia con el pecador arrepentido. Él se lamenta mucho de que Dios tenga misericordia por los pecadores arrepentidos. Por eso vamos a llamar a esta serie El Profeta Pródigo. Y vamos a descubrir un montón de cosas interesantes. Vamos a ver que Jonás tenía sus razones poderosas para que estos no se convirtieran. Vamos a ver cómo Dios trabaja en cada una de nuestras vidas y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas e invitarles a que seamos agentes de restauración, agentes de reconciliación, que estamos en un mundo en actividad para tender puentes, que para Dios no hay blancos y negros, no hay occidentales y orientales, no es cuestión de hombre y de mujer, todos somos hijos de Dios. Amén. Y somos llamados a bendecirnos y ayudarnos los unos a los otros. Amén. Dios nos ha llamado a hacer el bien y no el mal. Y no podemos hacer acepción de personas. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.